La clase anterior trabajamos con los estados de oxidación y utilizamos reglas para poder calcularlos. ¿Por qué es necesario saber los estados de oxidación de cada una de las especies químicas? Porque nos van a permitir identificar los distintos compuestos que esa especie química va a poder originar. Recordemos que hay diferentes tipos de reacciones químicas. Hay reacciones químicas que nos permiten obtener sustancias, hay reacciones de combustión, reacciones de neutralización, reacciones de descomposición. Nuestra clase va a estar relacionado con la obtención de las diferentes sustancias inorgánicas. Cuando sucede una reacción química, esa reacción química puede ser representada a través de lo que se llama la ecuación química. En esa ecuación química, por convención, voy a escribir a la izquierda los reactivos y a la derecha voy a escribir los productos. Voy a leerla de esta manera. A reacciona con B para generar como productos C y D. Esta ecuación química así planteada con la flecha hacia la derecha que nos indica el sentido de la reacción química, es decir, cómo la tengo que leer, debe ser igualado balanceada para cumplir con lo que se llama el principio de conservación de masa. Adelante de los reactivos y de los productos se le va a colocar un número entero y el más chiquito que uno puede encontrar para poder balancear o igualar esa ecuación. De esta manera, A y B van a ser los reactivos, que por convención los escribimos a la izquierda. C y D, los productos, que por convención los escribimos a la derecha. A, B, C y D es lo que llamamos coeficientes estequiométricos. Nos permiten balancear la ecuación química y cumplir con el principio de conservación de masa. Hay reacciones donde los reactivos necesitan calor para poder generar el producto y esas reacciones donde los reactivos consumen energía para generar el producto son reacciones de tipo endotérmicas. Mientras que las reacciones que se producen con liberación de calor se denominan exotérmicas. Las endotérmicas se consume calor y en las exotérmicas se libera calor. Bien, vamos a obtener diferentes sustancias inorgánicas y dentro de ellas vamos a estudiar a los óxidos. Tanto los metales como los elementos no metálicos, cuando reaccionan con el oxígeno molecular, es decir, oxígeno 2, el oxígeno atmosférico, van a generar óxidos, que dependiendo si es un metal se van a denominar óxidos básicos y si es un no metal, óxidos ácidos. Pero también vamos a estudiar cómo se forman otras sustancias sencillas, inorgánicas y binarias, como son los hidrácidos e hidruros. Y quedará para otra clase cómo se generan los hidróxidos, las sales y los oxoácidos u oxácidos. Veamos cómo se forman los óxidos básicos, es decir, los óxidos de metal. Cuando el oxígeno molecular reacciona con un metal, voy a obtener el óxido correspondiente. X e Y son los estados de oxidación respectivos del metal y del oxígeno. X, número de oxidación del metal, y es el número de oxidación del oxígeno, que como vimos en la clase anterior es -2. Y el metal dependerá si es un metal del grupo 1, del grupo 2 o si es un metal de transición, donde puede haber más de un estado de oxidación, como analizamos la clase anterior. La fórmula del óxido básico se va a obtener cuando yo entrecruce los estados de oxidación.
Es decir, que el estado de oxidación del elemento metálico va a ser la atomicidad del oxígeno y el estado de oxidación del oxígeno va a ser la atomicidad del metal. Veamos cómo podemos formar los diferentes óxidos con distintos elementos metálicos, como son los ejemplos que yo escribí acá. Cuando el sodio se oxida con oxígeno molecular, voy a obtener el óxido. ¿Cómo hago la fórmula? Escribo sodio, oxígeno. El estado de oxidación del sodio es 1 porque es un metal del grupo 1. Entonces el 1 quedaría como atomicidad del oxígeno. El 1 no se escribe. El 2, que es el estado de oxidación del oxígeno, se lo voy a escribir al sodio. Entonces, la fórmula de este óxido va a ser sodio 2, oxígeno. La segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta es el balance de la ecuación química, es decir, hallar los coeficientes estequiométricos para igualar y poder cumplir con el principio de conservación. Tengo de este lado 2 oxígenos y de este lado 1, entonces voy a poner un 2 acá. 2 por 1, 2 oxígenos, 2 oxígenos. 2 por 2, 4 sodios, entonces voy a poner un 4 adelante del sodio. 4, 1 y 2 son los coeficientes estequiométricos que me permiten igualar la obtención o esta ecuación química. El calcio, otro metal. Escribo calcio, oxígeno. Cuando yo entrecruzo los estados de oxidación, me quedaría el 2 del oxígeno viene al calcio, el 2 del calcio viene al oxígeno. Cuando me queda un número que puede ser simplificado, tengo que simplificar. Entonces, la fórmula de este óxido va a ser calcio y oxígeno. Para igualar la ecuación química, vuelvo a mirar primero el oxígeno. Un oxígeno de este lado, 2 acá. ¿Qué hago? Coloco como coeficiente estequiométrico un 2. 2 por 1, 2. 2 de este lado, 2 por 1, 2 calcios. Voy a poner un 2 adelante. 2, 1 y 2 son nuestros coeficientes estequiométricos para esta ecuación química. Habíamos visto en la clase anterior que el hierro podía poner en juego 2 electrones o podía poner en juego 3 electrones. Entonces, cuando este hierro tenga estado de oxidación 2, yo voy a escribir el metal y el oxígeno. Si el hierro es 2, el 2 del hierro pasaría como atomicidad del oxígeno, el 2 del oxígeno como atomicidad del hierro. Sería como este caso, simplifico y la fórmula me queda así. Recuerden que siempre que puedo simplificar, debo hacerlo, estoy obligado a hacerlo. Para igualar esta ecuación química, pongo un 2 adelante y digo 2 por 1, 2 oxígenos, 2 oxígenos del lado izquierdo como reactivo, 2 por 1, 2 hierros, corresponde poner un 2 adelante del hierro. Cuando el oxígeno ponga en juego 3 electrones, digo, bueno, hierro, oxígeno. El 2 del oxígeno va para el hierro. El 3 del hierro se lo pongo al oxígeno. No puedo simplificar, entonces esa es la fórmula que queda, la fórmula definitiva. 3 oxígenos, 2 oxígenos. Pongo un 2 acá y digo, 2 por 3, 6 oxígenos. Voy a tener que poner un 3 acá adelante. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4 hierros. Entonces coloco un 4 acá y la ecuación queda igualada. El cobre podía poner en juego un electrón o podía poner en juego 2 electrones. Entonces, para el cobre yo voy a tener la posibilidad de formar 2 óxidos. Cuando el cobre sea cobre 1, el 1 iría al oxígeno, el 2 del oxígeno al cobre. Me va a quedar ese óxido. Un oxígeno, 2 oxígenos, coloco un 2 para igualar, 2 por 1, 2, 2 oxígenos de este lado, 2 por 2, 4 cobres, voy a poner un 4 adelante. Ahí quedó igualada. Cuando el cobre actúe con 2, es decir, que ponga en juego 2, voy a tener 2 y 2, como queda el mismo caso del calcio, simplifico la fórmula definitiva, me quedaría así. Coloco un 2 acá para igualar a los oxígenos y corresponde un 2 adelante del cobre como coeficiente estequiométrico para que esa ecuación quede balanceada o igualada.
Si miran en la tabla periódica, el plomo puede poner en juego 2 electrones o puede poner en juego 4 electrones. Se los estoy escribiendo con número romano a propósito porque después nos va a facilitar ponerle el nombre, la nomenclatura. Si el plomo actúa con 2, la fórmula nos quedaría así y simplemente con colocar un 2 ahí y un 2 adelante del plomo quedaría igualada. Cuando el plomo actúe con 4, veamos acá que es importante cómo vamos a simplificar. El 2 del oxígeno viene al plomo. El estado de oxidación del plomo, que es 4, viene al oxígeno. Como puedo simplificar, la fórmula me va a quedar plomo, oxígeno, 2. Es decir, que yo esta no la voy a escribir y voy a escribir esta como fórmula. 2 oxígenos, un plomo. Está igualada. Analicemos con los estados de oxidación como estudiamos en la clase anterior. Si el oxígeno es -2, este plomo tiene que ser +4. Y está bien porque habíamos considerado que el plomo iba a tener estado de oxidación 4. Recuerden que los óxidos básicos se originan cuando el oxígeno molecular oxida al metal. Son compuestos iónicos porque tengo un metal y un no metal. Metal y no metal daban uniones de tipo iónica y son binarios. ¿Por qué son sustancias binarias? Porque están constituidos por 2 elementos diferentes. ¿Cómo puedo yo observar la formación de un óxido? Si ustedes colocan un clavo y lo dejan a la intemperie y dejan transcurrir el tiempo, van a encontrarse con que no van a ver más el clavo, sino que van a ver toda una película que se les forma alrededor, que es la película del óxido. Ese va a ser el óxido de hierro, o una barra de hierro a la intemperie. Al cabo de cierto tiempo, gracias a la presencia del oxígeno atmosférico, ayudado eso por la humedad ambiente, van a generar el óxido de hierro. Una vez que nosotros obtuvimos la fórmula o obtuvimos al óxido de metal, óxido básico, tenemos que empezar a nombrarlos, es decir, vamos a dar su nomenclatura. Y nos vamos a encontrar con que existen 3 tipos de nomenclaturas. Hay una nomenclatura tradicional, una nomenclatura IUPAC, que propone la IUPAC, que es la Unión de Química Pura y Aplicada, y una nomenclatura sistemática. Ahora bien, la nomenclatura tradicional utiliza la terminación oso para indicar el menor estado de oxidación del metal y la nomenclatura ICO para indicar el mayor número de oxidación. Entonces vamos a decir óxido en caso de que tenga más de un estado de oxidación, como por ejemplo el hierro que podía tener 2 o 3, vamos a decir óxido ferroso, óxido férrico. El cobre que podía tener 1 y 2, óxido cuproso, óxido cúprico. La nomenclatura IUPAC utiliza como un número romano para indicar el estado de oxidación del metal. Y cuando debo nombrarlos por nomenclatura IUPAC, voy a decir óxido de, voy a dar el nombre del metal, hierro, y entre paréntesis voy a colocar con número romano el estado de oxidación del metal. Puedo tener, por ejemplo, óxido de hierro 2, óxido de hierro 3, óxido de plomo 2, óxido de plomo 4, óxido de oro 1, óxido de oro 3, dependiendo siempre del estado de oxidación del elemento metálico. Importante a tener en cuenta que si el metal tiene un solo estado de oxidación, no voy a colocar entre paréntesis nada. Por ejemplo, el sodio, el calcio, el zinc, la plata, tienen un solo estado de oxidación. Entonces, en ese caso, la nomenclatura tradicional y la nomenclatura IUPAC van a ser las mismas. Voy a decir óxido de sodio, óxido de calcio, óxido de bario, óxido de zinc, óxido de plata. Todos con un solo valor de estado de oxidación. La nomenclatura sistemática va a utilizar prefijos
para poder indicar la cantidad de cada átomo, es decir, basándonos en la atomicidad. Si tengo un solo oxígeno, voy a decir monóxido. Si tengo 2 oxígenos, dióxido, 3 trióxido, tetraóxido o tetróxido, pentaóxido o pentóxido, heptóxido, etc. Vamos a poner en juego ahora las distintas nomenclaturas para poder nombrar a los óxidos que hicimos sus fórmulas de obtención. El estado de oxidación del sodio es único y es 1, entonces digo, en la nomenclatura tradicional y en la nomenclatura IUPAC, o vamos a nombrar la nomenclatura de Stock, decimos que este es el óxido de sodio. No necesitamos poner entre paréntesis porque el sodio tiene un solo estado de oxidación. La nomenclatura sistemática, es decir, aquella que se basa en la atomicidad, prácticamente no se utiliza para los óxidos básicos, pero en caso de que uno quiera usarla, podríamos decir que este es el monóxido de disodio. En la nomenclatura, esta vamos a poner IUPAC y esta vamos a poner sistemática, así no nos confundimos. Esta sería la sistemática, monóxido, porque tengo un solo oxígeno, monóxido de que está indicando que tengo 2 de disodio. El segundo ejemplo va a ser nomenclatura tradicional igual a la nomenclatura IUPAC. ¿Por qué? Porque el potasio tiene un solo estado de oxidación. Este va a ser el óxido de, y el nombre del metal, potasio. Para la nomenclatura sistemática, monóxido de dipotasio. Óxido de calcio, nomenclatura tradicional, y nomenclatura IUPAC, igual. Óxido de calcio. Esta es la cal. Lo mismo, si quieren utilizar la nomenclatura sistemática, sería monóxido de calcio. Para el magnesio, tanto la nomenclatura tradicional como la nomenclatura IUPAC, que es la que utiliza el número de oxidación del elemento metálico puesto entre paréntesis y con número romano, esta va a ser óxido de magnesio. No necesito aclarar el estado de oxidación porque el magnesio tiene estado de oxidación +2. Pero veamos el hierro. Este hierro es +2 y este hierro es +3. Entonces, en la nomenclatura tradicional vamos a decir, este es el óxido ferroso, la terminación oso para el menor estado de oxidación. En la nomenclatura IUPAC vamos a decir, es el óxido de el nombre del metal, que es hierro, y entre paréntesis con número romano, el estado de oxidación del metal. En este ejemplo tenemos nomenclatura tradicional. Como este 3 es el número más grande de oxidación, voy a decir, es el óxido férrico. En la nomenclatura IUPAC va a ser el óxido de hierro 3. Plomo 2, plomo 4. Nomenclatura tradicional. Óxido. Para plomo 2 se llama plumboso. Oso, menor estado de oxidación. La nomenclatura IUPAC va a ser óxido de el nombre del metal, como figura en la tabla periódica, plomo, y entre paréntesis, con número romano, el estado de oxidación del plomo. Nomenclatura tradicional para este. Óxido, como es el máximo estado de oxidación, lo voy a llamar plúmbico. En la nomenclatura IUPAC va a ser óxido de plomo y entre paréntesis el estado de oxidación del elemento metálico, 4 para el plomo acá. Este cobre es cobre +1, este cobre es +2. Como es el menor estado de oxidación, en la nomenclatura tradicional será óxido cuproso.
En la nomenclatura IUPAC, óxido de cobre, que es el nombre del metal, y entre paréntesis 1. Para este, donde el cobre tiene estado de oxidación +2, es decir, puso 2 electrones en juego en la unión, que van a ser iónicas, digo, tradicional, óxido cúprico. En la nomenclatura IUPAC será óxido de el nombre del metal, cobre, y este cobre es cobre 2. En el caso que el metal sea el níquel, y miramos en la tabla periódica, el níquel va a tener estado de oxidación 2 y 3. Entonces, en la nomenclatura tradicional, el níquel +2 se llama niqueloso y el níquel +3 es niquélico. Si fuese platino, platino 2, platino 4, platinoso, platínico. El oro puede actuar con +1 o puede actuar con +3. Oro 1, auroso. Oro 2, áurico. Cromoso, crómico. Si miran el cromo con sus estados más chiquitos son cromo 2 y cromo 3. Entonces, a este lo llamo cromoso y a este lo llamo crómico. Mercurio 1, mercurio 2, mercurioso, mercúrico. Estaño 2 y 4, estannoso, estánico. Y después veremos más ejemplos en la tabla periódica. Bien, óxidos también se generan cuando el oxígeno reacciona con un elemento no metálico. Exactamente hacemos lo mismo. Se escribe el no metal a la izquierda, siempre el que tiene estado de oxidación positivo por convención va en la fórmula escrito a la izquierda, el oxígeno a la derecha. Y entrecruzamos los estados de oxidación. Si miramos en la tabla periódica, el carbono, y lo analizamos mirando el número de oxidación en la tabla periódica, vamos a tener que el carbono puede actuar con 2 o con 4. Más de 4 electrones no puede poner en juego porque el carbono es del grupo 4. Eso quiere decir que tiene 4 electrones en el último nivel energético. Como máximo puede poner en juego 4, no más que eso. El nitrógeno puede poner en juego 3 o puede poner en juego 5. El azufre puede poner en juego 4 o puede poner en juego 6. Veamos cómo hacer las fórmulas. Carbono, oxígeno. Era carbono 2, entonces el 2 del carbono vendría al oxígeno, el 2 del oxígeno se lo pongo como atomicidad al carbono. Lo que sí tengo que hacer es simplificar, entonces la fórmula quedaría de esta manera. Una vez que escribí, voy a igualar la ecuación química. Pongo un 2 ahí, ¿por qué? Porque digo 2 por 1, 2 oxígenos, 2 oxígenos. 2 por 1, 2 carbonos, tengo que poner un 2 acá adelante. Cuando el carbono actúe con 4, me quedarían 2 y 4. Simplifico 1 y 2. Recuerden, si queda 2 y queda 4, sí o sí acá tengo que simplificar. Simplifico. Entonces, al simplificar, nos va a quedar de esta manera. 2 oxígenos, un carbono, la ecuación está igualada o balanceada, es decir, cumplo con el principio de conservación de masa. El nitrógeno 3, escribo nitrógeno, oxígeno. Recuerden que estoy generando óxidos ácidos, que son los óxidos de no metal. Cuando el nitrógeno actúe con 3, el 3 del nitrógeno se lo pongo al oxígeno, el 2 del oxígeno se lo pongo al nitrógeno. Entonces, en este caso, yo no puedo simplificar. 3 oxígenos, 2 oxígenos, voy a igualar. Y digo, pongo un 2 y digo, 2 por 3, 6. ¿Qué voy a escribir acá? Un 3. 3 por 2, 6. 2 por 2, 4. Pero acá ya tengo un 2, o sea que acá voy a poner un 2 como coeficiente estequiométrico. Y queda igualada. Cuando el nitrógeno actúe con 5, pongo un 2 acá y un 5 acá.
esta es la fórmula que me queda del óxido de nitrógeno 5. 5 oxígenos 2, ¿qué hago? Pongo un 2 acá y digo 2 por 5, 10. Escribo 5 acá. 5 por 2, 10. 2 por 2, 4 nitrógenos. Coloco un 2 adelante del nitrógeno. Azufre, ¿con 4 o con 6? Azufre, oxígeno, 4. Entonces pongo el 2 acá y el 4 acá. Entonces, al simplificar, me quedaría así. 2 oxígenos, un azufre, un azufre. Cuando el azufre ponga en juego los 6, la fórmula me va a quedar así. 2 adelante, 2 por 3, 6, 3 por 2, 6, 2 por 1, 2 azufres y pongo un 2 adelante. Y queda igualada la ecuación química. El cloro podía poner en juego 1, 3, 5 o los 7. Entonces voy a poder obtener 4 óxidos diferentes para el cloro. Escribo cloro, oxígeno, cloro, oxígeno, cloro, oxígeno, cloro, oxígeno. Actúa con 1. El 2 del oxígeno viene al cloro, el 1 que no se escribe para el oxígeno. Ahora actúa con 3. 2, 3. Cuando actúe con 5, queda así, y cuando actúe con 7, la fórmula va a quedar de esta manera. Igualo las ecuaciones químicas. 1 oxígeno 2, pongo un 2 adelante. 2 por 1, 2, 2. 2 por 2, 4 cloros, voy a poner un 2 acá. 2 acá. 2 por 3, 6. Un 3 acá para igualar. Y un 2 acá de coeficiente estequiométrico. Pongo un 2 acá, un 5 y un 2. Y pongo un 2 acá, un 7 y un 2. Al escribir los coeficientes estequiométricos, igualo la ecuación química. Ahora, la fórmula es solamente, si yo digo, ¿cuál es la fórmula del óxido de cloro 1? Es cloro 2, oxígeno. Esta es la fórmula. El coeficiente estequiométrico lo tengo que poner para igualar la ecuación química. Pero si a mí me preguntan cuál es la fórmula, es esta solita, sin el coeficiente estequiométrico. Lo que sí no puedo dejar de poner son las atomicidades porque me están indicando esa sustancia química cómo está constituida. Para nombrarlos, vuelvo a tener la nomenclatura tradicional, la nomenclatura IUPAC y la nomenclatura sistemática. Y como vemos en el caso del cloro, puedo tener 4 estados de oxidación. Esos 4 estados de oxidación van a estar representados de esta manera. Óxido hipocloroso para el cloro 1. Así que acá tendría más 1, más 3, más 5 y más 7. Este sería ejemplo para el cloro. Cloro, bromo y yodo se comportan de la misma manera. Todos son del grupo 7. Por lo tanto, la nomenclatura va a ser similar. Entonces, en la nomenclatura tradicional, cuando el cloro actúa con 1, hipooso. Entonces, este sería el óxido hipocloroso. Óxido cloroso cuando actúa con 3, óxido clórico cuando actúa con 5 y óxido perclórico cuando actúa con 7. Nomenclatura tradicional. La nomenclatura IUPAC va a decir o los va a nombrar de la siguiente manera. Óxido de el nombre del no metal y entre paréntesis el estado de oxidación del no metal. Óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5, óxido de cloro 7. Si tenemos en cuenta la nomenclatura sistemática, es decir, la que utiliza prefijos para indicar las atomicidades, monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro, heptóxido de dicloro. Veamos cómo nombramos los anteriores. Carbono 2. Entonces tengo 2 estados de oxidación, 2 y 4. Oso para el menor, ico para el mayor. Óxido carbonoso. Óxido de carbono 2. Monóxido de carbono.
Este lo pueden haber escuchado nombrar cuando hablan de alguna intoxicación que se produce por inhalación de monóxido de carbono. Es letal. El segundo, óxido carbónico, óxido de carbono 4, dióxido de carbono. Este también resulta conocido. Para el tercer ejemplo, nitrógeno 3, nitrógeno 5, nitroso, nítrico, óxido nitroso, óxido de nitrógeno 3, trióxido de dinitrógeno. Óxido nítrico, porque es el mayor estado de oxidación. Óxido de nitrógeno 5, pentóxido de dinitrógeno. Azufre 4 y 6, dos estados de oxidación, oso para el más chiquito, ico para el mayor estado de oxidación. Óxido sulfuroso, óxido de azufre 4, dióxido de azufre. Para el siguiente, óxido sulfúrico, mayor estado de oxidación, óxido de azufre 6, trióxido de azufre. El trióxido de azufre, en contacto con el agua que se encuentra en la atmósfera, con la humedad, genera lo que se llama ácido sulfúrico y es el responsable de la lluvia ácida. Acá les escribí la nomenclatura tradicional. Bien, las nomenclaturas UPAC, como acabamos de nombrarlas, y la nomenclatura sistemática, que utiliza como los prefijos la atomicidad. Analicemos estos ejemplos, si queremos nombrar. Este fósforo es fósforo cuyo estado de oxidación es 3. Este fósforo es el fósforo 5. Este nitrógeno es un nitrógeno, si este es menos 2, este es más 4. Y si este es menos 2, este es más 4. Estos son particulares. Ahí había escrito otros ejemplos. Entonces, 3 y 5, menor estado de oxidación, mayor estado de oxidación. Óxido fosforoso, óxido de fósforo 3, trióxido de difósforo. Óxido fosfórico, óxido de fósforo 5, pentóxido de difósforo. Si quiero nombrar a este, puedo nombrarlo como óxido de nitrógeno 4. Y este es muy común nombrarlo como tetróxido de dinitrógeno. Es el doble de esta fórmula. Este bromo es bromo 1. Entonces, el bromo, el cloro y el yodo podían actuar con 1, 3, 5 y 7. Este es el hipo. Óxido hipobromoso, óxido de bromo 1, monóxido de dibromo. Este yodo es un yodo más 7, per para 7. Entonces decía, óxido periódico, óxido de yodo 7, heptóxido de diyodo. Este bromo es un bromo más 5. Entonces digo 1, 3, 5, terminación ico. Óxido brómico, óxido de bromo 5, pentóxido de dibromo. Este yodo es 3, 1, 3. El 3 era oso. Óxido yodoso, óxido de yodo 3. Trióxido de diyodo.